tenemos todavía pendiente el asunto del supuesto plan para la salida de Maduro y si el gobierno lo apoya o no. ¿En qué quedamos con eso? Pues es que ha pasado de todo en las últimas horas, Gustavo. Primero, pues, ella, la canciller, le dio una entrevista a Bloomberg y en esa entrevista habló de una posibilidad de una salida negociada de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores como la opción más sana. Eso fue lo que dijo literalmente. Si se consigue el respaldo de la oposición de Venezuela y las garantías para que Maduro no pague cárcel y que no haya, digamos, una persecución a él. En esa misma entrevista había además una advertencia del gobierno colombiano sobre el riesgo humanitario que podría suponer una intervención de cualquier país, pues obviamente hablando de Estados Unidos, y el éxodo de migrantes que eso conllevaría en Venezuela. Pero la ministra, eso lo dijo en Bloomberg desde Madrid en una entrevista, pero luego la Cancillería en las últimas horas desmintió que el gobierno colombiano esté promoviendo o respaldando un plan internacional para que Maduro entregue el poder sin enfrentar sanciones penales. Dice en el comunicado de la Cancillería que esa información no corresponde a lo expresado por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y que realmente pues la malinterpretamos, pero la verdad pues es que lo dijo. También recalca la Cancillería que Colombia respalda la soberanía de Venezuela, que no interviene en los asuntos internos de ese país y que mantiene una relación histórica de respeto con Venezuela. Eso por un lado. Entre tanto, en Venezuela, Diosdado Cabello también negó que esté avanzando algún tipo de negociación para un cambio político en su país. Esto dijo en las últimas horas. Ellos se caen a mentira, espejito, espejito. Le lanzan el beso al espejito y el espejito no le para. Ellos dicen, no, Nicolás les ofreció que lo dejaran 2 años más. Y ellos se creen su vaina, lo escriben ellos y ellos se creen su vaina. Miren, nada, absolutamente de recontra nada puede poner en riesgo la revolución bolivariana. Nada. Otra arista, Gustavo, el New York Times dice que Estados Unidos rechazó una propuesta del gobierno de Venezuela para que Nicolás Maduro dejara el poder luego de un plazo de 2 a 3 años. Entonces, ese tema está en el ambiente, obviamente pues con una confidencialidad muy grande, con una imprudencia de la canciller en Madrid, que la Cancillería en Bogotá trata de remediar, pero pues la verdad es que sí hay una sensación de una negociación, es decir, ahí algo está ocurriendo porque son demasiadas las voces desde Caracas, desde Madrid, desde Washington, desde Colombia incluso, que hablan de una posible salida de Nicolás Maduro. Hablábamos de la canciller, todo el asunto de Maduro. Usted tiene, Espinosa, un dato que nos puede ayudar a entender también lo que está pasando en materia de la relación con Venezuela, la canciller de por medio. No, un lío monumental, Gustavo. Como contaba Vanessa, la canciller dio un par de entrevistas en las últimas horas. Una a la agencia EFE, en la que habló del Clan del Golfo, cosa que ya discutimos acá. Y paralelamente en Bloomberg, la canciller le dio una declaración, es una entrevista al corresponsal de Bloomberg en España, Daniel Basteiro. El señor Basteiro le pregunta, si hubiera, es importante leer porque es que la Cancillería luego trató de negar que ella hubiera dicho lo que en realidad sí dijo. Si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo? La respuesta de la Canciller, sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel, que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar. ¿Estaría por aceptarlo?, le pregunta el periodista. Yo creo que él aceptaría ese planteamiento. Bien, eso, Gustavo, como contó Vanessa, ahí quedó. Y la Cancillería saca un comunicado diciendo pues que esa no es la posición de Colombia, porque en efecto esa no es la posición del gobierno colombiano. Es tal vez un lapsus de la Canciller. Paralelamente, Gustavo, en la Cancillería están preocupados porque en los últimos días ha habido una serie de protestas, como ha contado Esmeralda aquí en Caracol Radio, de familiares de detenidos colombianos en Venezuela que incluso han llevado a que se cierre el puente fronterizo. Yo entiendo, Gustavo, que la Cancillería hoy tiene que tener una reunión con esos familiares de colombianos y obviamente todo eso, que liberen a esos colombianos, que ya liberaron unos, pero quedan otros, entiendo que quedan 21, depende enteramente de que la relación de Colombia y Venezuela de Estado a Estado, pues sea fluida, continúe, exista.
Y esa declaración de la canciller de pronto puede complicar las cosas. Así que, pues la canciller me parece que se fue de boca y dijo lo que no debía decir. 7 de la mañana, 22 minutos, cambio de escenario en cuanto a la función pública. Hay una polémica en el Tolima por el gesto de pistola, como decimos normalmente, y las palabras desobligantes que usó un concejal contra la gobernadora Adriana Matiz. Quiero que don Alejandro Hernández se los cuente a los oyentes a esta hora. Buenos días. Se trata del concejal Luis Eduardo Suárez, presidente del Consejo del municipio de Ortega, quien en plena sesión de la corporación usó gestos y palabras ofensivas en contra de la gobernadora del Tolima, lo que ha generado controversia y rechazo en el departamento. ¿Qué podemos esperar de una vaca que no puede parir? ¿Verdad que nos toca inyectarla o qué? El presidente Petro, para tapar a la gente, le llegó con una maquinaria al departamento para decirle que el enemigo ahí le mandaba. Por su parte, el alcalde de Ortega, Diego Matiz, le pidió al concejal que se retracte de sus controversiales palabras. Quiero invitar al concejal Luis Eduardo Suárez a que públicamente se retracte en contra de las declaraciones que dio el día de ayer en el Consejo del municipio de Ortega. Dirigentes políticos, funcionarios y comunidad en general le han mostrado su respaldo a la gobernadora del Tolima en medio de esta polémica, y de otro lado, para este jueves, el pico y placa en Ibagué rige para placas terminadas en 6 y 7. Diana Saray, no sé si soy en extremo formalista y de la vieja escuela. Yo creo que los políticos tienen todo el derecho a tener diferencias y a controvertir, pero yo no entiendo cómo el señor Suárez le dice a la gobernadora que es una vaca que no puede parir. No, Gustavo, es que no, me perdí. Es que no, Gustavo, es que desafortunadamente, creo yo, consecuencia, tiene que ver mucho estas redes sociales, el debate y la confrontación política se ha convertido en insulto. Claramente hoy se entiende disentir de una opinión o de una persona como darle el derecho a insultarla y faltarle al respeto. No es la primera vez, Gustavo, la gobernadora, hay que decirlo, ha recibido varias ofensas de ese nivel que se está convirtiendo, Gustavo, en costumbre, pero usted tiene toda la razón, esto no tiene presentación. Hernando, aquí podemos estar en el escenario de Procuraduría también. Claro, Gustavo, además se está generando pues una discriminación en contra de una mujer y desde luego se impone esa eventual sanción que la Procuraduría podría establecer. Esto se parece mucho, aunque el otro caso fue más grave, a las manifestaciones del ministro del Interior en contra de la magistrada Lombana, pero son las mismas trazas, son comportamientos que no pueden admitirse en un Estado social de derecho, no solo porque agreden a un ser humano, sino porque además se trata de la dignidad de una mujer.